tardes, hermanas. Saludo en el nombre del Señor. Buenas tardes. Bueno, el Señor me ha bendecido, hermanas, para poder entregar esta palabra. Espero que Él me acompañe. Que sea el Espíritu hablando por mí y que podamos entenderlo y hacer nuestra la palabra, practicarla. Voy a orar. Amado Dios y Señor nuestro, le doy tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que usted me da. Quiero pedirle, Señor, con toda humildad, Señor, que sea usted hablando por mí, que usted controle mis pensamientos, Señor, mi decir, y que todo lo que haga, Señor, sea nada más que para glorificar su nombre. Que sea usted, Señor, no yo acá. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos toca, hermanas, hoy estudiar la última palabra, la última porción del libro de Gálatas, la última parte del capítulo 6. Y bueno, la verdad de las cosas es que los capítulos, del capítulo 6, del 11 al 18, y esta palabra, esta porción, estos versículos últimos, son reiterativos de todo lo que ha sido la carta de Pablo a los Gálatas. Pablo está molesto con los Gálatas. Ha sido para él, esto es una constante desde el principio de la carta a los Gálatas. Si vamos a Gálatas, buscamos Gálatas 1, en donde dice, en la salutación, en el versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Bueno, la polémica estaba en que los legalistas estaban queriendo imponer, retroceder y volver a la ley. Y entonces ellos planteaban que no era suficiente la gracia con la que somos salvos, sino que había que agregar, además de la gracia, había que agregar la circuncisión. Entonces, bueno, Pablo tuvo toda una molestia, supongo yo, porque si había predicado tanto de esto y vuelven nuevamente a retroceder. No sé, yo traté de imaginarme una situación un poco para hacerla más aquí en nuestra realidad, que si de repente, con todo lo que hemos escuchado de las prédicas, de repente vi llegar el pastor, por ejemplo, acá, después de tantos días que no estaba acá, y nos encontrara rezando el rosario, por ejemplo. Es un poco eso, o sea, yo me pongo en los zapatos de Pablo y la indignación terrible por la decepción. Entonces, yo creo que un poco eso es lo que le pasaba a Pablo, y por eso estaba tan enojado. Entonces, bueno, ellos queriendo imponernos estas cargas, presionaban, qué sé yo, y bueno, la disputa era por gracia o por gracia más circuncisión. Entonces, como les dije, no hay nada nuevo. Desde el principio a fin, la carta de Gálatas está, esta es la polémica. Pero Pablo enfoca esto desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Lo enfoca desde el ángulo de la actitud de los judaizantes. No es la doctrina misma, que ya era distinta, sino que lo enfoca desde la actitud de las razones por las cuales ellos estaban queriendo meter esto de la ley, de la circuncisión y quizás qué cosas más, pero en el fondo era la ley. Entonces, con el fin de contradecir lo que decía Pablo, no, bueno, el asunto es que vamos a leer Gálatas 6, hermanas, 6, 11 al 18, así que lo buscamos. Ya, dice el versículo 11, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley,
pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me causa molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Ya, entonces vamos a ver el primer versículo 11. Ay, tengo un enredo aquí. El versículo 11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Es como raro esto, es como raro que alguien escriba grande y además lo recalque. Pero Pablo tenía un objetivo. Bueno, la lógica habla y el texto guía habla de que Pablo quería enfatizar, o sea, decir, oye, ojo, mire lo que les quiero decir, es importante. Hay otras teorías, hay otras posturas que dicen que podría ser que Pablo, debido a su problema de los ojos, haya querido escribir grande para leer el mismo, para poder ver lo que estaba escribiendo. Yo la verdad es que me inclino por lo primero. Consideremos que porque nunca ha estado muy claro cuál es el aguijón. Hay versículos en la Biblia en que hablan de la visibilidad o sea, hablan de que Pablo podría tener poca visibilidad. Yo pensaba, y esto es una cosa mía, no es del texto ni es bíblico, yo pensaba que quizás Pablo estuvo con este problema a la vista después de la situación vivida en el camino a Damasco, que a lo mejor eso le afectó la visión, pienso yo. Quedó ciego, después recuperó la vista, qué sé yo, pero no sé, pues bueno, no tenemos la experiencia de haber mirado el sol y cómo nos quedamos molestos y a él eliminó la luz de Cristo, entonces tiene que haber sido muy fuerte. Pero es una visión mía, no es nada, como le digo, bíblico. Si vamos al versículo, busquemos 2 Corintios 12, 7. 2 Corintios 12, 7. Y ahí habla del aguijón de Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones, ¿estamos? 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces ahí, pero no era esta, hermana. Perdón, me equivoqué porque no dice aquí específicamente lo que se habla del... Sí, habla del aguijón, sí, pero no habla del tema de la ceguera. Ya, pero en todo caso ya manejamos eso, Bueno, en todo caso, sea la razón que sea, Pablo escribe en los siguientes versículos, o sea, todo lo que sigue después del 12 hasta el 17, Pablo se destaca por ser una persona que habla como, yo creo, una persona muy firme en su postura, en su forma de hablar. Creo que tenemos el ejemplo bíblico en donde reta a Pedro. Él no tiene, como se dice en chileno, no tiene pelos en la lengua. Entonces llega y dice nomás. Hoy en día cuesta encontrar gente así, ¿no es cierto? Y a propósito, como a modo de paralelo, un ejemplo que les he comentado a algunas hermanas. Se hizo una encuesta a nivel mundial hace un tiempo atrás, en donde se le preguntaba a las personas que qué les ofendía más, si les ofendía más que la insultaran o que le robaran, y varias preguntas, o que le dijeran la verdad. ¿Qué les dolía más?
y ganó por amplia mayoría la que les dijeran la verdad. Entonces Pablo era de temer, porque él decía la verdad. Pero eso es bueno, hermana. Sabiéndolo decir es bueno. Bueno, los versículos posteriores, el apóstol ha demostrado que el creyente que vive bajo la gracia y el que vive bajo la ley, no solo tiene un problema de diferencia de doctrina, sino que además de modos de vivir, de modos diferentes de vida, porque pongámonos nosotros a pensar que si nos sometemos solamente a lo que es Cristo, Cristo es libertad, Cristo nos hizo libres. Y esta gente, y nosotros vamos por la vida libre, con problemas sin duda, pero nos sentimos libres porque estamos en Cristo. En cambio, esta gente quería meterle. Yo pensaba, otro ejemplo, ¿cómo sería si nos quisieran imponer alguna cosa extra aparte de la fe? Que dijeran, por ejemplo, mire hermana, usted recibió a Cristo, se arrepintió, usted cree en el Señor, ha puesto, todo bien, pero sabe que antes de venir a reunión, no sé, tome un saco con algo pesado y vaya a dar una vuelta a la plaza. Así es la única forma de tener salvación. Le querían poner peso a la gente, sin asunto. Entonces, ya hay una diferencia de vida, una diferencia de doctrina también. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que ver. Y ellos tenían que escoger entre la esclavitud o la libertad. Vamos a Gálatas 5:1-12. Gálatas 5:1-12, está ahí mismo. No es en Gálatas, perdón. Gálatas 5. Sí, Gálatas 5:1-12. Al otro lado. 5, sí. Léelo, hermana María, por favor. ¿Tú lo contaste? Del 1 al... Sí, bueno, pues, sí. Hasta ahí nomás, hermano. Ahí queda demostrar, hermano, que tenían que elegir entre estar libre o estar ahí sujetos a la ley. Entre la carne y el espíritu, era otro desafío. Entre la carne y el espíritu. En Gálatas 5:13-26. 5:13 al 26, pero no vamos a leer solamente, o sea, todo. Gálatas 5:13-26. 5:13. La leo yo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. ¿Ya? O sea, eso era vivir para la carne o para el espíritu. Y bueno, y la otra alternativa estaba vivir para sí mismos o vivir para los otros. Y eso está en Gálatas 6:1, que lo vimos con la hermana Olguita la semana pasada. Gálatas 6:1-10. Voy a leer el 2 porque está más preciso. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, esto es una demostración de que nosotros tenemos que servir a los demás, o sea que esa es la idea, servir más vivir para servir a los demás, no estar sujeto a ese egoísmo, porque el egoísmo es falta de libertad. ¿Ya? Entonces, ahora Pablo vamos a seguir con el versículo 12, Pablo habla de los motivos que tienen estos legalistas para querer imponer sus postulados de legalistas. Entonces dice, todo lo que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Los legalistas querían someter a los gálatas a la circuncisión. Así que toma esta situación y la compara con la obra de Cristo en la cruz, con su ministerio.
Entonces, si hacemos una comparación entre lo que ellos querían hacer, someter a la gente, y lo que es la libertad en Cristo, no hay dónde perderse, hermana, que elegimos. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos. Cristo nos da libertad, la ley nos da esclavitud. Y aquí en estos versículos, Pablo, guiado por el texto de estudio, Pablo divide todo esto desde el 12 hasta el 17 o 18, los divide en tres personajes. El 12 y el 13 habla de los legalistas. El Gálatas 6, 14 al 16 habla del Señor Jesucristo. Y finalmente en Gálatas 6, 17 al 18 habla del mismo y hace una descripción de los legalistas. Digamos, por estudio se llega a esta conclusión. ¿Qué características tienen los legalistas? Son jactanciosos. ¿Qué significa eso? Que hablan sin fundamento. Unos cuantos sinónimos de jactancioso quiere decir arrogante, creído, fatuo, petulante, fanfarrón, mira qué feo, fanfarrón, que se vanaglorian de sus propios logros. El propósito principal de ellos no es el de ganar almas para Cristo, no tiene esa intención, ni hacer crecer a los creyentes en la gracia, ni trabajar para la iglesia, ni para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Entonces, para sentirse importantes o populares, traen en su discusión engañosa supuestos convertidos, pero convencidos de que la circuncisión es también necesaria, y los convencen. Entonces, otra característica de estas personas de estos legalistas, son acomodadizos, que se acomodan con facilidad a cualquier situación. Otra definición de acomodadizos es que se acomodan con facilidad a posturas o corrientes de opinión ajenas o incluso opuestas a las propias y según conveniencia. O sea, ellos se acomodan en todas las aguas, flotan en todas las aguas. No es muy favorecedora la definición, ¿no es cierto? Qué feo. Bueno, y estos gálatas legalistas acomodadizos que predicaban y practicaban la circuncisión, ¿por qué lo hacían? Esto era para evitar la persecución que solía venir sobre los creyentes, porque los perseguían, hermana, y era realmente la persecución. Bueno, sabemos que aquí hay países en donde son tremendamente perseguidos, incluso de muerte, y pensaba, y nosotros estamos viviendo en la gloria. Fíjate que escuchaba la predicación de un pastor español, no recuerdo el nombre en este momento, pero es serio, y incluso decía que en Israel no puedes entregar tratados, no se puede, y si hablan de Cristo los toman, los siguen, los acusan. Es terrible, hermana, y en realidad es espantosa, y nosotros tenemos toda la libertad para poder hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor por eso, hermana, y que el Señor nos mantenga así. Entonces, importante eso. Bueno, la persecución dice que se solía venir sobre aquellos que se identificaban sinceramente con la cruz de Cristo. Y ellos ante los creyentes se hacían por creyentes, y ante los judíos aparentaban cumplir con la ley. Entonces, me recordaba yo miedo del camaleón, cambia de colores según la ocasión. No así Pablo, que sufrió persecución severa, hermanas. Vamos a Gálatas 5:11. En Gálatas 5:11 está descrito más o menos lo que dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Eso también, este versículo también demuestra que no porque estaba circuncidado dejaba de ser perseguido. No tenía nada que ver.
Entonces, la otra razón que tenían estos legalistas en enfatizar con el tema de la circuncisión era ganar adeptos, porque su religión era popular, ya que evitaba la vergüenza de la cruz. En el tiempo de Jesús, bueno, de hecho a él lo crucificaron porque no solamente porque estaba en los planes de Dios, sino que ponerlos en una cruz es una cosa muy degradante. O sea, allí en la cruz morían la gente peor de la sociedad de entonces. Los ladrones, me imagino, los violadores, que son las cosas más terribles, o quizás homicidas, no sé, pero lo más terrible era castigado porque además eso significa humillación. Y llegaba a tal extremo lo mal mirado que era la cruz, que dice como un dato anexo, dice el que guía el documento, que una persona, un romano, que estaban a la cabeza de la sociedad y todo, si se mencionaba la cruz, jamás él iba a mencionar la cruz en una conversación culta, porque era como decir una grosería. A ese extremo era mal mirada la cruz. Bueno, nosotros hoy en día también a veces usamos cruces, ¿no? La cadenita con la crucecita, hay aritos con la cruz. Lo miramos desde lejos eso, pero la verdad es que en aquel tiempo glorificarse como lo hizo Pablo en la cruz había que ser valiente. Otra característica de estas personas, eran persuasivos. La persuasión es la capacidad de las personas para influir en el comportamiento de otras. Acá la palabra obligan, en el versículo 12, tiene la connotación, bueno, en general la palabra obligan tiene la connotación de insistir en una idea, insistir con vehemencia, decir, sin obligar por la fuerza, por supuesto, pero es tanto lo que se les mete y me recordé me recordé yo la propaganda de la televisión, de las cremas, de las cosas, de todo lo que hacen propaganda, y me recordé de las propagandas políticas. Cuando uno va y hay campañas políticas, son pero miles de fotos y el número y la letra del candidato y qué sé yo. Eso es una forma de manejar las mentes. Entonces ellos eran así, persuasivos, cargantes en el fondo. Y con ese aparato de propaganda que tenían, convencían. Entonces ellos llevaban gente a la iglesia, pero bajo esas cosas así maniqueas, esas cosas que no eran santas, no eran buenas. Hay una frase que se usa, bueno, se la tiran, claro, también los políticos, entre ellos se tira la misma frase. Una frase que dice que mentir, que algo queda. Mentir, que algo queda. Se la atribuyen a un nazi, a un jefe de la policía nazi, pero se la atribuyen los otros también así. Pero en el fondo eso es una verdad, hermana. A veces la gente inventa cosas, inventa mentiras y se va repitiendo y se convencen. Y esto usaban ellos esto usaban estos legalistas, la propaganda para convencer. Eso eran persuasivos negativamente. En cambio, Pablo presentó la palabra de Dios con sinceridad, sin palabras persuasivas, de humana sabiduría. Vamos a 1 Corintios 2, 1, 5. Primera a los Corintios 2, 1, 5. Primera a los Corintios. Espérate un poquito. No, tampoco. No es 1 Corintios. A ver, hermano Guita, ayúdame. Ya, es que está en segunda yo. Primera de Corintios. Primera de los Corintios 2, claro. Primera de los Corintios 2, 4. Claro.
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces, y 2 de Corintios también 4, del 1 al 5. Segunda de Corintios ahora. De Corintios 4, 1 al 5. ¿Alguien me podrá traer agüita? Segunda de los Corintios 4, 1 al 5, gracias. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia en adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de siglos según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio a la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús. O sea, Pablo no andaba con... Gracias, hermana María. Pablo predicaba él limpiamente, con un corazón blanco. Y la última definición, una maravilla de definición, dice, eran hipócritas. Ellos eran hipócritas, dice la palabra. La palabra viene del griego, que significa actor, y se aplica a personas que fingen cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente tienen o experimentan. Una persona hipócrita es la que finge ser lo que no es a fin de recibir reconocimiento o ganancia. Así eran de maravillosos estos judaizantes. Y querían que otros se sometieran a la ley, pero ellos, si es que se circuncidaban, no podían seguir todo lo demás de la ley, porque es imposible, es realmente imposible, nadie puede hacer eso. Entonces, no se sometían a la ley, no solo porque era imposible cumplir con la ley, sino porque no tenían ninguna intención, si ese es el tema, no tenían intención. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Dice, estos judaizantes pertenecían al mismo grupo que los fariseos, de los cuales Cristo dijo, dicen y no hacen, en Mateo 23:3. En Mateo 23:3. Mateo 23:3. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, querían hacer que los otros... ¿23:3? ¿Cuál me dijiste, hermana? Perdona. Mateo 23. No. Bueno, dicen y no hacen, eso es lo concreto. Eso es lo concreto que ellos querían. Y Pablo no los somete, no quiere que ellos se sometan a la ley, no quiere decir eso que tienen que someterse a la ley y por eso tienen salvación, sino que los quieren someter a la ley más que todo eso los condena por deshonestos. Esa es la gran crítica, el gran dolor de Pablo, que son deshonestos y de hecho impusieron su deshonestidad. Y su reverencia a la ley, dice, no era más que un disfraz para cubrir su verdadera intención, reportar grandes estadísticas, es decir, gloriarse en que ellos lograban atraer o convencer a los demás
que creyeran que la circuncisión o la ley eran necesarias para salvación y gloriarse en ellos traían más gente a la iglesia. Entonces ellos decían, oh, nosotros, esa es una forma de gloriarse. Hay que cuidarse de eso, hermana, porque de repente uno cae también en esas cosas. Yo me incluyo. Que a veces como que hay competencias. Yo me recuerdo hace mucho tiempo atrás, una hermana me decía, mira, esa persona que está ahí, la traje yo. Entonces ella es una perlita para mi corona. Y me decía por varias, eso de la perlita para la corona lo busqué y no existe en la Biblia. No es bíblico, no es bíblico eso. Pero la razón que ella tenía no era para glorificar el nombre de Dios, sino que quería para ella las perlitas. Bueno, así vamos aprendiendo, hermana. Y vamos al versículo 14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de vuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Vuelve Pablo de nuevo ahí a tocar el tema de la cruz y dice que jamás se le ocurriría a él gloriarse, sino en la cruz de nuestro Señor. Los judaizantes se gloriaban en la circuncisión, pero Pablo en la cruz, por lo que ella significaba. Esto es la libertad de la cual nosotros también gozamos, hermano. Entonces, los cristianos ahora también gozamos, de hecho, gracias a la cruz. El mundo fue crucificado para él y él fue crucificado para el mundo. Eso es lo que quiere decir Pablo, que ya a él el mundo ya no le importa. Ya se libró del mundo, se libró de los prejuicios, se libró del qué dirán, se libró de todo eso. Eso, no sé si habrá algo más libre que eso. Yo creo que eso es una tremenda libertad. Tenemos también, mira, Pablo tenía tanta admiración por el Señor, bueno, tenía una tremenda, una entrega tan absoluta, tan, no sé cómo decirlo, tanta entrega por Él, tanta cautividad que tenía por Jesús, por la persona de Jesús. En Gálatas, fíjate que está mencionado Jesús 45 veces como mínimo. Esto es un indicio de cómo Pablo amaba a la persona de Jesús. Recordemos la experiencia de la conversión de Pablo en camino a Damasco, fue un hecho grandioso que lo marcó y se transformó, y su transformación fue absoluta. Recordemos también que que antes de Pablo fue Saulo de Tarso, y era un rabí judío con mucho conocimiento, y tenía mucho de qué gloriarse, tenía mucho, de verdad. Gálatas 1, 13, 14. Gálatas 1, 13, creo que Gálatas 1, 13, 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, Pablo tenía mucho conocimiento, tenía de gloriarse, tenía experiencia, pero después de conocer a Cristo su cambio fue absoluto, porque la experiencia de él también fue muy fuerte. Y bueno, él consideró que todo eso era basura. Sinceramente, hermana, yo perdonen que me tome a mí como ejemplo, pero yo sí pasé por una circunstancia cuando conocí al Señor, de grande, cuando lo conocí de verdad. Entonces viví en un mundo oscuro, pero que lo pasaba re bien. Pero era un mundo oscuro y el Señor me habló. Y después que yo ya conocí al Señor, que ya supe de qué se trataba maduramente, entonces miraba yo y decía, pensar que todo lo que dejé, que dolió, hermana, dolió. Pero yo dije, esto es nada, todo esto que dejé es basura. Realmente ahí yo comprendo al apóstol. Es basura para lo que uno termina cuando conoce al Señor. Entonces, alabado sea su nombre.
Ya, y vamos al versículo 15 ahora, hermana, porque Pablo ya no tiene de qué gloriar, no solamente se gloria en Cristo. Eh, y lo otro que quería mencionarles, eh, si vamos a Filipenses 3, 1, 10, ahí vamos a ver todo lo que Pablo era. Versículo, Filipenses 3, 1, 10. Filipenses está así. Estoy cansada. Es bien largo, pero es súper decidor, hermana. Filipenses 3, 1 al 10. Sí. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí está hablando de los que predicaban la circuncisión. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de confiar en la carne, yo más. Y aquí empieza a enumerar Pablo todo lo que él hizo. Circuncidado al octavo día del linaje, circuncidado al octavo día, cumplió la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahora vamos al versículo 15, hermana, de Gálatas. El versículo 15 de Gálatas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo de la circuncisión o incircuncisión lo tenemos claro. Pero ¿a qué se refiere con esto de la nueva creación? Pablo tenía claro, muy claro, cuál era la razón de la cruz. El propósito de la cruz, de la venida de Cristo y todo eso, era para formar en el mundo un nuevo pueblo de Dios. Recordemos que por siglos, en la iglesia, el Antiguo Testamento representaba la iglesia antigua, por decirlo. Recordemos que por siglos el pueblo de Dios había sido Israel y la ley su modo de vida. Todo esto era en preparación, porque el pueblo de Israel fracasó con el primer Adán, porque desobedeció y con esto llegó el pecado, llegó la muerte, llegó todo. Entonces la venida de Cristo Jesús vino a cambiar esto. Entonces, Pablo sabía que había de formar esta nueva creación y fue Cristo mismo quien obligó a Pablo a predicar el Evangelio, porque él para eso fue todo lo de Damasco, para que él se tomara conciencia de que la cosa no era como él creía. Entonces, bueno, no solo tuvo esta situación de Damasco, no solo tuvo como propósito la conversión de Pablo, sino también la predicación del Evangelio a los gentiles. Y he aquí el nacimiento de una nueva creación. Esto es lo que quiere decir el versículo 15. El versículo 16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. El Israel de Dios, hermanas, se refiere a la iglesia toda, o sea, los cristianos, los judíos, ¿cómo se llama?
judíos mesiánicos, que no creyeron en la circuncisión y que hoy día también hay judíos que son cristianos. Pero esa es la idea que menciona aquí cuando dice el Israel de Dios. A eso se refiere. Sí, los judíos cristianos de ahora. Claro, los judíos cristianos, sí. Y bueno, yo deduzco que también en la iglesia, en la antigüedad, las iglesias de Gálatas, también habrían algunos que no cayeron en la trampa. Entonces a esos manda él el saludo, que a todos los que andan conforme a esta regla, o sea, las reglas de Cristo, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Y aquí viene Pablo a despedirse. ¿Perdón? Ya. Y aquí el versículo 17, aquí se nota que Pablo está muy enojado. Y de aquí en adelante nadie me cause molestias. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Entonces, bueno, sabemos que Pablo fue preso, que lo descolgaron en un canasto, que lo asaltaron no sé cuántas veces, que estuvo en alta mar. O sea, fueron muchas, y tenía las marcas él. Y él se gloriaba en esas marcas, pero no por la crueldad de las marcas, sino que por eso lo había pasado por Cristo. Entonces él estaba feliz de eso. Feliz. Y nosotros con lo poquito que a veces somos vetados, por decirlo, vetados. Cuando a mí me dicen, ya estoy canoteando, porque me dicen, andaba canoteando, no sé qué. A mí al principio me daba mucha pena y mucha rabia. Pero hoy en día, digo yo, alabado sea su nombre, Señor. Claro, porque la verdad de las cosas es que no es una ofensa, al contrario. No es para andar diciendo, oh, yo soy cristiana y viva yo, no. Pero sí uno se alegra por eso, porque reconocen en uno que que somos distintos y que tenemos que luchar por ser mejores. ¿Ya? Entonces, si leemos la última, segunda de Corintios 11, 16 al 33, segunda de Corintios 11, segunda de los Corintios 11, 16, 11, segunda de los Corintios 11, 16 al 33. Sí. Sufrimiento de Pablo como apóstol. Ahí está descrito todo esto que le estoy diciendo. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Aquí traté de entender esto y me da la impresión de que Pablo está hablando como con un poco de ironía, ¿cierto? Claro, déjenme ser un poquito loco porque ya, ¿hasta cuándo? Claro, exacto. Entonces dice ahí, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Porque a veces uno escucha tonteras de gente que habla y los toleramos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, dice. O sea, si ustedes son osados, yo también puedo ser osado. ¿Y qué? una cosa así. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga,
en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se acongoja cada día, la preocupación por todas las iglesias que se están queriendo ir por dentro, como quien dice. ¿Me entiende la idea? Las iglesias que quieren escaparse. O sea, Pablo pasó las 1001 y entonces él dice que, dice acá, ya, de aquí en adelante nadie me causa molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Entonces a mí se me ocurre que en chileno diría Pablo, déjense de joder, ¿hasta cuándo me molestan? Ya, se acabó. Entonces él tenía esa postura. Y bueno, ahí viene la despedida, hermanas, y bueno, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La gracia, no la ley. ¿Ah? Aquí vuelve a insistir entonces. Así que, hermanas, bueno, ojo con esto de no convertirnos en legalistas, porque a veces caemos en eso, hermana. Todo lo que hagamos para el Señor, todo lo que hacemos es del Señor, es para el Señor. Entonces, es por Él y para Él. Entonces, no para gloriarnos nosotros en decir, que somos autocomplacientes, hoy yo que soy buena, yo hice esto, yo hice otro, sino que todo para la gloria del Señor. Amén. Eso, hermano. Muchas gracias. Amado Dios, le doy las gracias, Señor, por esta tarde, por haber podido entregar esto. Señor, muchas fallas, muchas cosas, Señor, pero usted conoce mi corazón, Señor, sabe que ha sido de buena fe y le agradezco por esta oportunidad. Gracias, Padre eterno, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén.